miércoles primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a la presencia santísima de nuestro Señor, como cada día. Vamos a encomendarnos a su presencia y a su gran bendición. ¿Estamos listos? Señor, te damos gracias por esta mañana. Bendito eres por esta fuente de sabiduría que nos otorgas en tu palabra, esta fuente de bendición en tu encuentro, esta oportunidad de donarte nuestra presencia, de ofrendarte lo que tenemos, lo que tú nos has dado, Señor. Y cómo no hacerlo si todo te pertenece, si eres nuestro Señor, Rey celestial, Padre todopoderoso. Y ahora ya sentado a la derecha del Padre, te pedimos que tengas piedad de nosotros, en tu santidad, por tu realeza, por tu ser altísimo, Señor Jesucristo. Bendícenos a todos con la gloria del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí. Yo soy el Padre Jorge Arturo, directamente desde Santa Lucía, comenzando un nuevo video en Espíritu Canal. Gracias por estar aquí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, como en toda la palabra, el Señor siempre busca nuestra unidad, siempre busca que seamos uno. Por eso nos funda la iglesia, que es una. Y ciertamente algunos hermanos andan en otros rebaños con muy buenas intenciones, pero la intención de Dios es que todos permanezcamos en un mismo rebaño, o que nos consagremos al Señor a tiempo. Esto quiere decir arrepentirnos de nuestros pecados mientras Él nos llama a su presencia, y con todo su amor y su misericordia nos va regresando al verdadero rebaño. También nos dice que en ese mismo rebaño, con esa misma unidad, con la misma unidad con que tiene el Padre y el Espíritu Santo con Él, un solo Dios en tres personas diferentes, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Qué hermoso poder llegar a esa unidad, a ese vernos como hermanos, a pesar de nuestras diferencias. El Señor no nos pide que nos salgamos del mundo, sino que en el mundo santifiquemos. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, dice el Señor. Así como Él tampoco es Él está en el mundo, pero no es del mundo. Santifícanos pues en la verdad, Señor, escuchando la voz del mismo Señor Jesucristo, que nuestros oídos se llenen de su presencia. Santificarnos en Él es santificar también su nombre. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, un cristianismo serio. La configuración religiosa de nuestra sociedad mexicana ha ido cambiando desde mediados de este siglo hasta nuestros días. Hoy conviven en México diversos grupos religiosos, ideas, cuya presencia, aunque minoritaria, se multiplica. Grupos sectarios de las iglesias cristianas, orientales, espiritistas, musulmanas, van poco a poco haciéndose de adeptos. Sin embargo, algo mayormente preocupante parece vislumbrarse en nuestra sociedad religiosa, y va cobrando fuerza y presencia hasta convertirse en cultura del neopaganismo. Entendemos por neopaganismo aquella ideología que con ropajes de creyentes va minando las fundamentales situaciones y principios religiosos. El neopaganismo, debilitante de la genuina estructura de la fe cristiana, la va arrasando al paganismo, a la pérdida del sentido de Dios e incluso de la vida y de la fe. Recientes acontecimientos nos pueden dar una idea de lo que significa esta manera de hacer cultura. La proliferación de programas que han promovido movimientos que son dirigidos por conocidos conductores o animadores de medios masivos de comunicación, supuestos evangelizadores o falsos profetas,
que se califican ellos mismos como católicos, pero abiertos, o católicos tradicionalistas, a este tipo de corrientes espirituales. Nos hay de incluso que han prestado demostraciones de las prácticas de esos grupos, incluso espiritistas. Es peligroso hasta aceptar este tipo de cantos en nuestras liturgias. Las asfixiantes e intolerantes propagandas proabortistas que mediante programas bien armados y apoyo de grupos sociales han montado campañas fuertes para convencer las bondades y lo humanista de sus posturas. No falta quien ha llegado al prácticamente linchamiento de algunos que han sido activistas en contra del aborto, se han visto envueltos en algún asunto de conciencia en el tema. Cuando alguien opina a favor de la vida, se van al cuello todos contra él. El trabajo de la salud pública en el ámbito de la sexualidad humana, apoyado en la modernidad y la amplitud de criterios, que ha privilegiado el uso de métodos preventivos, especialmente el condón, justificando así una sexualidad saludable, conveniente y benéfica para cualquiera. Sobre el tema de la sexualidad ha grifado infinidad de programas televisivos, radiofónicos, internet, situaciones y temas, series, programas, asistidos por especialistas que van convencidos a la población de romper tabúes y prejuicios religiosos, que ejerzan su sexualidad libremente, que nadie les dicte normas, que hagan lo que quieran. Esa situación subjetiva deriva de esto el empeño de los grupos homosexuales, que han puesto en hacerse notar e influir en el ánimo de la gente, poniendo como todo no pasa nada, para que no censuren sus prácticas y puedan convivir sanamente con quien sea. Médicos, psicólogos, algún legislador, y no han faltado sacerdotes y religiosos que ofrezcan argumentos de todo tipo para dejar claro el derecho humano y divino a esa forma de sexualidad personal. Un punto más por señalar es el amarillismo con el que algunos medios difunden noticias que tienen que ver con escándalos provocados por religiosos, con lo que se logra desacreditar todo lo que tenga que ver con la religión y la fe. De esta manera ponen en el debate público temas que consideraron a veces en gran falsedad o incongruencia, o por lo menos una inconvivencia con las costumbres de la Iglesia, todas ellas atentatorias contra la libertad y la dignidad de las mismas personas. En todos estos temas presentan argumentos elocuentes y fundamentos en algunos estudios científicos. No faltan filosofías o ideologías, sobre todo de corte humanista, en donde encuentran explicaciones irrefutables. Es decir, su discurso no siempre es vulgar, ni siquiera ofensivo en sí mismo. Tienen todas las características de la seriedad científica y el equilibrio humano. Es por ello que personas bien intencionadas, incluyendo gente de la Iglesia, quedan prendadas de sus discursos, llegando a apoyar las prácticas propuestas. Esto es todavía más notorio en el campo de la llamada bioética, clonación, concepción in vitro, eutanasia, aborto, etc., donde la necesidad de ayudar a las personas en desgracia justifica la práctica científica de estos tipos. Ante todo, no se trata de satanizar los intentos científicos y sociales para lograr progresos y beneficios para la humanidad, mucho menos cuando se trata de poner al centro el bien de la persona humana. Sin embargo, el cristianismo no puede olvidar que la fe es una clave interpelativa de la vida, que la fe se profundiza, se purifica, pero no se puede cambiar, que el Evangelio ofrece las luces para iluminar las diferentes situaciones de la vida y que en la Sagrada Escritura, como en la gran tradición de la Iglesia, encontramos las directrices para caminar según la voluntad de Dios. Nuestro Señor fue claro en la postura que exige ante su persona y su palabra. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Lucas 11:23. Se trata de una definición sin ambigüedades, de ser claro y convencido en la fe que profesa. No sin motivo, San Pablo previene que los maestros falsos que inculcarán doctrinas pervertidas, 2 Timoteo 3, 1 al 9, y también 4, 3 al 4, y en el antiguo Apocalipsis, del libro El último de la Biblia, advierte que los tiempos en que muchos de los elegidos serán seducidos por la predicación del profeta de la bestia. Pueden checar Apocalipsis 13, 11 al 15. Ante la fuerte presión que ejercen todos aquellos que propagan mediante sus ideales el neopaganismo, está en detrimento los valores que siempre ha profesado el cristianismo. Se hace urgente la consolidación de la fe de los cristianos católicos como nunca. Ha de insistirse en el estudio serio de los principales temas en el debate social. De esta manera, la catequesis cristiana tiene que ser el medio por excelencia, junto con la predicación de la palabra de Dios, que orienta al creyente en nuestros días.
tiene que trabajarse para superar el analfabetismo religioso en el que viven muchos de nuestros fieles católicos. Una evangelización que desde las tempranas edades de los creyentes los vaya acompañando hasta su madurez en la fe. Deben lograr que el fiel tenga criterio para discernir los ideales que proliferan por el ambiente y saber actuar en consecuencia. El cristianismo nuestro, en tiempos de cambio, tiene que ser claro y estar a la altura de la época en que vivimos, sin fanatismos o infantilismos que lo dejen inerme ante las fuerzas del paganismo imperante. Tiene que ser un cristianismo serio en sus vivencias, serio en su labor por el reino, serio en su interpretación del tiempo presente, como serio en sus enseñanzas de fe. En el tema de hoy. Ya estamos en Santos y Conversos y hoy celebramos ni más ni menos que a San Justino, padre de la Iglesia y mártir. San Justino es, en palabras del Papa emérito Benedicto XVI, el más importante entre los padres apologistas del siglo II. Justino dedicó toda su vida al saber, a la búsqueda de la verdad, y en ese esfuerzo descubrió la fe y la necesidad de dar razón de ella. Llegó a ser un eximio filósofo que trabajó en defensa de las verdades reveladas por Dios, haciendo uso de herramientas con las que nos provee la razón. Habiendo sido un laico, comprometió su vida con Cristo al punto de entregarla en el martirio. El término apologista equivale a defensor, y eso fue precisamente lo que Justino hizo. Escribió varios textos entre los que destacan sus apologías o defensa del cristianismo, las que después se divulgaron prontamente desde el Asia Menor hasta Roma. Sus escritos ofrecen constantemente detalles sobre la vida y costumbres de los cristianos antes del año 200. Gracias a ello, los cristianos de hoy podemos comprender y apreciar mucho los rasgos característicos de la iglesia inicial. Estas dos obras más importantes que escribió, que se conservan en su integridad hasta hoy, son Apologías y el diálogo con Trifón. Ellas ilustran ante todo el proyecto divino de la creación y de la salvación que se cumple en Jesucristo, el Logos, el Verbo de Dios, del que participa todo hombre como criatura racional. Su primera apología es una crítica implacable a la religión pagana y a los mitos de entonces. Justino nació alrededor del año 100 en la antigua Siquem, en Samaria. Sus padres fueron paganos de origen griego. Justino recibió una educación privilegiada en filosofía y letras, lo que le permitió aproximarse al cristianismo con profundidad y reverencia. Un día, meditando acerca de Dios, se le acercó un anciano sabio que le recomendó estudiar la religión cristiana a través de la palabra, a través de la Biblia, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. Justino apenas tenía unos 30 años al momento de su conversión, y a partir de entonces se dedicó a leer la Sagrada Escritura y encontró en ella no solo un conjunto de maravillosas enseñanzas, sino la verdad que había buscado de corazón, algo que ningún otro conocimiento podía superar. Posteriormente fundó una escuela en Roma en la que enseñó gratuitamente a quienes querían conocer la nueva religión que se expandía por el imperio. Justino consideró el saber revelado verdadera filosofía y fuente para aprender el arte de vivir la forma recta. El haber enseñado esto le acarrió ser denunciado y condenado a la muerte. Fue decapitado alrededor del año 165 en tiempos de Marco Aurelio, perseguidor de la Iglesia, precisamente el emperador a quien Justino había dirigido su apología. En Santos y Conversos. Y estamos en la Rola del Alma. En la Rola del Alma vamos a escuchar a Lucio Cruz, Sopla con tu viento. Venga de ahí. Gritar, solo puedo decir En el chiste, ¿qué le dice un GIF a un JPG? Anímate, anímate. Señor Jesús. En curiosidades, ¿qué onda con las tentaciones? Las tentaciones nos las pone el demonio para alejarnos del amor de Dios. La tentación siempre se nos presenta y siempre se nos va a presentar disfrazada de algo bueno. Jesús nos enseña a vencer la tentación preparando nuestro cuerpo para obtener la fortaleza necesaria y así vencer la tentación desde el principio. La conciencia es una luz que nos impulsa siempre a hacer el bien y nos ayuda a distinguir las tentaciones. Los medios más eficaces para tomar conciencia son la vigilancia continua, oración, examen diario de conciencia, confesión frecuente, la comunión, el ejercicio de las virtudes y el estudio del Evangelio y de la doctrina católica. ¿Qué podemos decir
no nos dejes caer en la tentación. Pedimos a Dios que nos dé fortaleza para vencer las tentaciones. La fortaleza es la virtud que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Conciencia es el don que Dios nos ha dado para distinguir entre el bien y el mal. Es importante entonces hacer nuestro examen de conciencia cada noche y revisar si tenemos el pecado mortal para acudir a la confesión. Recuerden que los pecados veniales se perdonan con pequeñas acciones profundas e importantes, como ofrecer la comunión, la Santa Misa, la ayuda a un hermano necesitado, la oración profunda del Santo Rosario, del Padre Nuestro, para mantenernos siempre en la vida de gracia, luchando en la formación de nuestra conciencia y optando siempre por el bien. Las tentaciones se nos van a quitar 3 días después de muertos. En curiosidades. En la buena onda de hoy, con gozo y alegría, indicamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Católica y por supuesto a los hermanos de los 40 días por la vida. Entonces se ha cerrado finalmente el abortorio de 22 de febrero. Ya no habrá más abortos en ese lugar y estamos muy contentos porque tuvimos horas santas, misas, una misa en medio de una tormenta y nadie se movió de ahí. Llegué con la maleta llena de agua, ¿verdad? Empapado, pero contento. Y finalmente el fruto, la alegría, el gozo de saber que en este lugar se acabó la atrocidad del aborto. Un mensaje importante para todos los hermanos que son de 40 días por la vida. Que no se queden solo ahí, que digan ya no tengo nada que hacer, sino que continúen en su Santo Rosario afuera de otros abortorios. Apoyen a otros hermanos, a otros grupos que lo necesitan. Necesitamos redoblar esfuerzos pidiendo al Señor el respeto a la vida. Recibamos la bendición de este video. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Gracias por darle like al video, compartir, suscribirse y clic a la campanita de notificación. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de que seas parte de esta familia llamada Espíritu Canal. Estamos dispuestos a escuchar tus intenciones, tus críticas, tus oraciones, peticiones. En el nombre del Señor, como una familia en Espíritu Canal. Gracias.